4 de enero del 26 y son las 16 horas y 57 minutos del día. Me encuentro en las playas de Naples, Florida, y desde aquí voy a traerles la tercera parte, Encuentro con mi corazón malvado. Les había traído la segunda parte, empecé a traer la segunda parte en Cleveland, Tennessee, el 31 de diciembre, con el Salmo de David, capítulo 31, versículo del 1 al 24. Ya yo se los expuse en YouTube. Y este encuentro se empezó a dictar noviembre 29-25 en Fort Lauderdale a las 6:30 de la mañana. No les voy a leer de nuevo el Salmo. Ustedes pueden ir en sus casas, en sus hogares y pues estudiarlo, meditarlo, rumirlo. Padre, gracias Señor. Gracias Padre nuestro por los tiempos de angustia, por las bendiciones que nos diste en el año 25, Señor, por las tristezas que pasamos, Padre. Es ahí donde pruebas nuestros corazones, Señor, y a donde crecemos. Gracias por todo, por lo bueno y por lo malo, por tu misericordia, por tu fidelidad, Padre. Gracias por tu paciencia con todos nosotros, Señor. Permite, Señor, que estos encuentros toquen el corazón en esos que están en tinieblas, Padre, en incertidumbre, que no saben qué hacer. Que tu misericordia los alcance, Señor. Bendito eres, Santo de Israel, bendito eres mi Rey Jesús, santo eres, Padre. Gracias, Señor, por haberme permitido estar hoy presente en el primer servicio dominical en el pueblo de Dios. Bendice grandemente, Señor, en sabiduría a mis hermanos, Padre, a mis hermanos en Cristo. Y gracias por haberme permitido de nuevo, Padre, estar en un bautismo. Gracias, Señor. Permite que este joven, Señor, sea uno de los valientes tuyos, Padre. Y hay que tener valentía en estos tiempos para proclamar tu nombre, para llevar tu cruz, Padre, porque tú lo dijiste. Sígueme y toma tu cruz. Y sí, Señor, cada uno de nosotros tenemos una cruz que llevar, Señor, y pues contigo, Padre, todo va a ser más liviano. Gracias, mi Rey, gracias, Padre, por la vida de mis hijos y los hijos de mis hijos. Gracias por mi familia, Padre, por el pan de cada día que has puesto en la mesa, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre precioso, mi amado Jesús, en tu nombre. Amén. Los que han lavado el corazón en la sangre del Cordero tienen fortaleza, ánimo y esperanza en el Señor Jesucristo, el Dios que vive y reina. Y Él lava nuestros corazones día a día de la inmundicia del mundo, de la inmundicia de nuestras propias maldades, de nuestros corazones. Pero si venimos a Él en humildad, en arrepentimiento. Abramos la palabra del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 1. Los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. Versículo 1, capítulo 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Amados, ¿cuál es el lugar del reposo de Dios? ¿Y quién reposa? El lugar es el corazón limpio, libre de contiendas, de celos, de envidias, de manipulaciones, de mentiras, de avaricias, de maldad, libre de potestades de tinieblas. Cuando tomamos la herencia espiritual del Dios Padre, el cual nos ha dado el Espíritu Santo, que reposa en nuestros corazones y nos cubre de su luz,
Él es el que reposa en nuestros corazones, el Espíritu del Dios vivo. Abramos la carta de Pablo a los Colosenses. La palabra de Dios, bendito Santo. Capítulo 1, versículo 12. Leamos desde el 10. Ustedes lean, mediten todo el capítulo. Es poderoso como toda la palabra que es poderosa y viva. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Santísimo. La sangre de Cristo nos lavó el corazón, colgado en la cruz, entre el cielo y la tierra. ¿Cómo no iba a cambiar mi corazón de piedra por uno de carne? Un corazón limpio de inmundicia y puro para el Señor. Volviendo a Isaías 66:1, porque el Señor escogió la tierra, como dice el versículo 1, la tierra, estrado de mis pies. ¿Por qué el Señor no escogió otro planeta en el sistema solar? ¿Por qué? Porque nosotros somos sus amados. En el contexto bíblico, un estrado puede tener varios significados, pero en la palabra de Dios representa la humildad, la insignificancia. También simboliza el dominio y la victoria del poder de Dios. Muestra a los enemigos, a los hombres de corazón malvados, bajo sus pies. La cruz simboliza la victoria final del Señor Jesucristo. Y la resurrección nos muestra su gloria. Abramos el libro a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, desde el versículo 12 al 20. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en su mente las escribiré. 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amados, ¿sabían que cuando el Cristo Yeshua murió en la cruz, el velo del templo fue rasgado por la mitad? Él es la puerta por la cual podemos entrar en humildad y arrepentimiento. Él es el camino vivo a la presencia de Dios con un corazón nuevo. Continúo con el versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia
y lavados los cuerpos con agua pura. 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 23. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejándonos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día es que se acerca? El día del Señor. Y ese día ya está aquí. Ustedes pueden ver los acontecimientos mundiales que están sucediendo y pueden ver que en las profecías, en la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Mateo 24, ya se están cumpliendo algunas. En estas palabras que Dios le reveló a los hebreos por medio del Espíritu Santo, hay tanta verdad y profundidad. El versículo 23 nos habla de tener una seguridad, una estabilidad mental en Jesucristo, el fiel. No seamos inestables, inseguros, incrédulos, viviendo por emociones carnales. El versículo 24 nos muestra que vivamos en el Espíritu Santo de Dios, haciendo buenas obras, en amor, no en desamor, en envidias, en avaricias, en egoísmos, buscando qué es lo mejor para mí, sin considerar el corazón de los débiles, de los hermanos, de los padres, de los abatidos, de los quebrantados. Seamos ejemplo dignos de imitación. En el versículo 25, no dejando de congregarnos, esto es asistencia al santuario, pero esto no solamente se trata de asistir a un edificio físico, una iglesia, un templo, esto va más allá. Abramos el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendito. En el mismo libro de los Salmos de David, en el capítulo 27, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En Salmo 84, versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas del mal. Estaría a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas del mal. Esto es, todos los días de nuestras vidas, a la presencia de Dios, con un corazón limpio, firme. Congregarnos no en religión, ya que esta no tiene vida. La religiosidad, el legalismo, nos ennubla el conocimiento de quién es Dios. La relación es congregarse a un lugar de instrucción en la casa de Dios. Abramos la palabra de Dios que nos instruye a vivir hasta que el día del Señor, que ya está en la puerta de los juicios del Rey. Abramos el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán,
venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Quién trajo el evangelio? ¿Quién nació en Jerusalén? Yeshua HaMashiach, el Señor Jesucristo, el Eterno, fue el que vino al mundo para cumplir la profecía. Hablamos en el mismo libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 1 y 2. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara e herirán en la mejilla al juez de Israel. Versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Qué tremendo, ¿verdad? Qué profundidad. Qué profunda es la palabra del Señor. El Señor de señores, el Rey de reyes, el juez justo, salió una vez del seno del Padre para nacer en una pequeña aldea, en un pesebre, y murió en la cruz para salir como libertador de los corazones humildes y arrepentidos en buena voluntad, para que le demos la gloria, la honra al Dios eterno. Vamos al libro del apóstol Lucas, el santo Lucas. Leamos el capítulo 2 al 10. Los ángeles y los pastores. Versículo 8, capítulo 2. Había pastores en la misma región que velaran y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Versículo 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para el pueblo, que será para el pueblo. Él no dijo que será para el mundo, que será para el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios. No dice el mundo, no dice el planeta, dice el pueblo. El pueblo que vive en humildad, en amor, en vigilia, en palabra, en arrepentimiento, en gozo, en salvación. Continúo con el versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los mismos ángeles estaban alabando al niño, pero ellos sabían que ese niño era el Dios, el Padre que nos dio la vida. Amados, el reo de muerte nació por un corazón santo. ¿Por qué no santificar esos corazones? En verdad, bendito. Los ángeles estaban glorificando al niño en pañales, que es el mismo Dios. Esto no es para todos los corazones del planeta. Desde el principio de la eternidad, el Dios Padre del cielo y la tierra creó todo con su palabra. Él ya tenía destinado en su corazón el nacimiento del Rey en un pesebre, el mismo eterno juez que vino para ser golpeado en la mejilla, con la misma vara que golpeó una corona de espinas en su cabeza.
el Rey de Gloria. Y existen millones y millones de seres humanos que glorifican más a una virgen, una mujer carnal, que al mismo Señor Dios Padre, el dador de la vida. Aquí es donde existe una venda espiritual. No pueden ver más allá de una religión, de un legalismo, de un ritual, de una herejía. Pero a los que han conocido el corazón de Dios, sabemos que Él tendrá otra salida, no como el niño en un pesebre, pero como un juez, cabalgando en las nubes del cielo. Amados hermanos, ya estamos en el tiempo y ustedes siguen sin entendimiento. Abramos el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 18. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Señores, hay muchas religiones que viven en una oscuridad mental, y todos los que se dicen gnósticos, ateos, incrédulos, tienen una mente entenebrecida, que no pueden comprender la verdad de Dios, y un corazón malvado. No se le interesan las cosas de lo divino, viven en una ignorancia espiritual, en una ceguera deliberada, con un corazón duro, terco, insensible, vanidoso, envanecido, un corazón que no glorifica a Dios. Y yo en mis tiempos pasados era así, ignorante de Dios. ¿Quién era Dios? Yo pensaba que Jesús era Jesús y que Dios era Dios. Y no le tenía respeto. No le tenía respeto porque no había comprendido quién era. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. El libro de Mateo, capítulo 26, versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Versículo 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Desde siempre han existido corazones falsos. Versículo 61, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Versículo 63, mas Jesús callaba entonces. El sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ustedes pueden verse en todo el libro de Mateo y el capítulo 26 desde el versículo 59 al 63, pero léanselo todo, estúdienlo, medítenlo, piénsenlo. Y cuando lean la palabra, léanla en un contexto que no de hoy, del 2026, pero ahí, en el tiempo de Cristo, cuando nuestro Dios Padre vino como hombre a caminar por estas tierras. Qué tremendo este sacerdote. Está representando al mismo demonio. La palabra conjuro tiene diferentes significados en hebreo. Ashahabak, juramento, imposición. Mashiach, el que hace jurar, conjurar. Kishhur, magia, hechizo, brujería. Dependiendo del contexto, si es un juramento solemne, una invocación o magia en general, y aunque no hay una sola palabra universal, estas reflejan la idea de obligar o invocar. Este hombre llamarse sacerdote, padre, pontífice o como quieran ser llamados,
están conjurando al mismo Dios. Siempre han existido y existen corazones malvados, inmundos, corazones llenos de tinieblas. Los podemos ver en lobos disfrazados de ovejas, en hombres de cuello blanco maquinados por espíritus de demonios, controlando actividades, decisiones gubernamentales, en las mismas familias que pueden vender, calumniar, rechazar, ignorar, despreciar hasta sus mismos padres, sus mismos hermanos, sus mismas sangre. Vivimos en un mundo disfrazado de buena, pero desviado al mal. Sí, señores, vivimos en un mundo disfrazado de bueno, pero desviado al mal. Y la palabra del Dios vivo que vino a la tierra en humildad para traer su palabra y denunciar la inversión de valores morales, donde los seres humanos llaman a lo bueno, a lo malo bueno y a lo bueno malo, transformando la luz en tinieblas y lo amargo en dulce. Abramos el libro del profeta Isaías, capítulo 5, veamos desde el versículo 18. Hay de los que traen en la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con conyundas de carreta. Aquí pueden ver con los ojos espirituales la iniquidad, el pecado amado del corazón malvado. Yo tuve ese corazón, amores, pero el Señor me rescató, me sacó de la inmundicia del lodo que vivía. Versículo 19. Los cuales dicen: vengan ya, apresúrense su obra y veamos, acérquense y vengan el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Bendito. Versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Santísimo. Esto es encubrir pecados falsos, maestros. Amados, ¿se han puesto a pensar en las consecuencias que vienen detrás de la palabra? Vengan a un arrepentimiento sincero. Pídanle al Señor que les cambie el corazón a la imagen del corazón del Hijo, del Dios, a un corazón humillado, para que puedan venir al pleno conocimiento del amor, de la humildad, de la unidad. Y si empezamos en la unidad de las familias, podemos revolucionar la sociedad, que está plagada de maldad. Pero para poder hacer un cambio en nuestras vidas y en nuestras familias y sociedad, debemos de tener una comunión con el Señor Jesucristo, para llegar a una satisfacción verdadera y podamos ser verdaderos siervos del Dios vivo. Los termino con la carta de Pablo a los Filipenses. Escuchen, hermanos en Cristo, escuchen, familia, escuchen, amigos. Que Dios los bendiga y haga su obra en ustedes, acuerdo a su voluntad. Porque como dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, amén. Y no solamente hermanos, sino el primero en nuestro diario vivir. El libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 15. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria,
Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación malvada y perversa, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bendito. Amados, seamos como luminares en el mundo. Y nosotros, los que caminamos con Él, podemos resplandecer en las tinieblas, convivir en las tinieblas, para que la luz del Señor Jesucristo alcance a los que viven en oscuridad y no en la plenitud del reino de Dios. Shalom, que la paz del Señor toque sus mentes y transforme sus corazones. Vamos al libro de Zacarías, ignorancia deliberada. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. El corazón como un diamante. Este es un corazón duro y perverso, un corazón que rechaza al mismo Dios que lo formó. En el libro de Mateo capítulo 13 versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto es visión espiritual, ignorancia, deterioro, insensatez, sordera espiritual en el corazón. Pero si ustedes escuchan la voz del yo que vive en su interior y se convierten al yo soy, el que soy, y los sanará de la ceguera espiritual. Él los sanará. Amados, Moisés trajo la ley y Jesucristo trajo la gracia. Sean buenos administradores de la gracia de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sí. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor y la fe van de la mano para poder venir a un conocimiento total de Dios. Caminen
con el gran mandamiento. El libro de Mateo, el Santo Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Amén. Amores, les deseo un año lleno de regocijo, de sabiduría y de entendimiento. Y pónganse firmes en la brecha porque, como pueden ver, ya empezamos un año bien movidito, ¿verdad? A mis hermanos venezolanos, como ciudadana venezolana que soy, mi patria es Colombia. Nací en Colombia, mi tierra es Antioquia, mi cuna es mi barrio Manrique, donde di mis primeros pasos. Y pues mis hermanos son aquellos que andan en una verdad con el Señor. Cuídense mucho, les deseo a ustedes un año lleno de bendiciones y los amo. Hasta nuestro próximo encuentro. Voy a estar ausente por un tiempo, pero no dejen de amarse y de buscar de su palabra, de hablar con Él. Dios los bendiga.